Hola, buenos días. Se está hablando mucho de lo que va a caer la vivienda en 2023 y yo también creo que va a caer. Pero lo importante es que vosotros aprendéis cómo se calculan estas cosas, porque si no parece que es algo misterioso, que solo saben calcular unos pocos iluminados con unas fórmulas secretas que no se las cuentan a nadie, y eso no es así bajo ningún concepto. Hay que quitarle el aura de misterio a todas las inversiones porque es la única forma de que nuestra sociedad avance. Pensar que solo hay 4 personas muy listas, que son los que saben cómo invertir, es uno de los errores más graves que ha cometido la humanidad. Y por eso tenemos que acabar ya con esta idea tan absurda que ha enriquecido a unos pocos a costa de empobrecer al resto de la población. Y durante generaciones y generaciones. Sucede lo mismo con la bolsa. Pensad en la gente que vive de la bolsa, ahora veremos cómo viven de la bolsa, que os dicen que invertir es algo muy difícil. Lo primero que se nos ocurriría sería preguntarles, si a ti la bolsa te parece algo tan difícil, ¿por qué inviertes en ella? Y de sus argumentos para intentar convencer a la gente de que invertir en bolsa es muy difícil, podemos deducir que su respuesta sería algo así como: hombre, es que yo soy muy listo y los demás sois muy tontos. Pero si nos dijeran la verdad, su respuesta sería: es que eso es lo que tengo que decir para vivir de cobrarle comisiones a los demás. Porque fijaos que la gente que se empeña en intentar haceros creer que invertir es muy difícil, vive de cobrarle comisiones a los demás. ¿Y por qué esto es así? Porque si dicen la verdad, que es que invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo es muy fácil y lo puede hacer cualquiera, entonces ya no se puede vivir de cobrarle comisiones a los demás. Por eso, si queréis entender de verdad cómo funciona la bolsa y cómo va a cambiar vuestra vida, es importante que estas personas que os intentan hacer creer que invertir en bolsa es muy difícil, no las veáis como expertos en bolsa, sino como expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás. No es una broma, os lo digo totalmente en serio. Este es uno de los grandes secretos de la bolsa y si lo conocéis entenderéis mucho mejor la bolsa y el mundo en general. Repito porque esto es clave. Los supuestos expertos en bolsa, que os dicen que invertir en bolsa es muy difícil, en realidad son expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás. Esta idea es absolutamente clave para que entendáis cómo funciona la bolsa. Para que nuestra sociedad evolucione tiene que aprender a invertir todo el mundo. No vamos a ningún sitio si entre 4 siguen haciéndole creer a todo el mundo que esto de invertir es muy difícil y solo lo pueden hacer ellos, cobrándole comisiones al resto de la población, claro. Vamos a ver ahora cómo se calcula lo que probablemente caerá la vivienda en 2023 y lo vamos a ver con la historia de Francisco y Ana. Los dos trabajan en la misma empresa y tienen el mismo sueldo de 2.000 euros al mes. Francisco se compró un piso hace un año con las hipotecas al 1%. El banco le permitía pagar hasta 700 euros al mes por la cuota de la hipoteca. Así que le dio una hipoteca a 30 años por 220.000 euros y eso es lo que pagó por su piso. Primero vamos a ver un ejemplo en el que no hay gastos de compra y el banco da la hipoteca por el 100%. Porque así lo vais a entender más rápido. Y luego añado los impuestos a compra del piso y la entrada que normalmente hay que dar, porque los bancos no suelen dar el 100% del valor del piso como hipoteca. Ahora es Ana la que va a comprarse un piso igual al de Francisco y en su mismo edificio. El banco también le permite pagar hasta 700 euros al mes, pero las hipotecas ahora cuestan el 4%. Así que el banco le da una hipoteca por 150.000 euros y eso es lo que puede pagar por el piso. Un piso que es exactamente igual al que se compró Francisco hace un año cuando las hipotecas estaban al 1%. La diferencia entre los 220.000 euros de Francisco y los 150.000 de Ana es un 30%. Si suponemos que los gastos de la compra y la entrada fueron en total el 20%, entonces el piso a Francisco le costó 275.000 euros y a Ana 188.000. Y la diferencia sigue siendo aproximadamente el 30%. ¿Van a caer las viviendas exactamente un 30%? Deberían caer ese 30%, pero las cifras no son tan exactas como las que he usado en el ejemplo, aunque esto nos sirve de guía general. Es decir, no todas las hipotecas estaban hace un año exactamente al 1%, y no todas están ahora exactamente al 4%. Ahora hay hipotecas que están al 3,5% y hace un año las había algunas al 0,5%, etc. Pero más o menos esa es la subida que ha habido en los tipos de interés. Y por eso, más o menos, ese 30% es lo que deberían caer las viviendas. De hecho, en los portales inmobiliarios ya podéis ver muchas bajadas de pisos de precios, o sea, de precios de pisos, entre el 5% y el 15%. Y probablemente los vendedores tengan que bajar más sus precios para vender realmente sus pisos. Incluso he visto ya bajadas en la zona del 20% al 30%. Tened en cuenta que unas cosas son las tasaciones teóricas, que muy pocas veces reconocen la caída de precio de la vivienda, y otras los precios reales de venta. Así que parece que la bajada de los precios reales de venta estará en la zona del 20% al 30% aproximadamente. Algunas viviendas caerán menos por ser de más calidad o porque estaban ya más baratas antes de la subida de tipos, porque no todas están valoradas igual, claro. Otras es posible que caigan más o algunas también pasará que no se venderán, porque el vendedor no bajará el precio hasta precios realistas. Una posibilidad para que las viviendas caigan menos es que Ana, en vez de pedir la hipoteca a 30 años, la pida a 40, porque así podría pagar ahora más por su piso. Esto habrá gente que lo haga, pero lógicamente es un error muy grave que hay que evitar. A estos porcentajes que hemos visto hay que hacerles algunos ajustes que ya son un poco más difíciles de cuantificar, pero que hay que conocer. Por ejemplo, la pirámide demográfica nos dice que cada vez menos gente va a necesitar comprar o alquilar vivienda. Y eso debería empujar los precios a la baja. Fijaos en un detalle muy importante, y es que la pirámide no solo nos dice
que en los próximos años hay menos jóvenes que en generaciones anteriores, sino también que esos jóvenes van a heredar más viviendas que las generaciones anteriores. Así que el número de jóvenes que necesiten comprar o alquilar vivienda se va a reducir por dos cosas. Porque habrá menos jóvenes y porque los que hay van a heredar más viviendas. Por eso comprar viviendas para alquilar probablemente va a ser una mala inversión en las próximas décadas y no lo recomiendo. El gran problema, además, es que Ana no ha conseguido un chollo, aunque haya pagado el 30% menos que Francisco el año pasado. Porque ese piso es pequeño y no está en buen sitio. Al menos le va a costar el 20 o el 30% menos que a Francisco. Pero Ana ha comprado realmente caro ese piso porque vale mucho menos de los 188.000 euros que ha pagado Ana, incluyendo los gastos de la compra y la entrada en nuestro ejemplo. Por eso tenemos que conseguir la liberalización del suelo, porque el encarecimiento artificial de la vivienda ya ha arruinado la vida de demasiados franciscos y de demasiadas Anas, desde hace muchas generaciones. Os dejo aquí el vídeo en el que explico la liberalización del suelo, porque esta es una de las cosas más importantes que hay que conseguir. La tiene que conocer y entender todo el mundo. Si necesitáis comprar vivienda en 2023, lo que yo haría es hacer ofertas un 20% o 30% por debajo de lo que pedían por pisos similares en 2022 y tener paciencia. Seguramente os rechazarán varias ofertas, pero es probable que alguna os salga bien. Y pensad que podéis hacer ofertas por decenas de pisos y solo necesitáis comprar uno. Así que creo que esta es la estrategia correcta. Y recordad lo que os decía al principio. Invertir es muy fácil si se sigue la estrategia de inversión correcta y lo tiene que saber hacer todo el mundo, igual que leer y escribir. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirinbolsa.info, en Facebook, TikTok e Instagram.